Bien, estudiamos la monotonía. Este punto. Vamos a ver. Si al dominio le falta algo, si el dominio tiene huecos, hay que marcarlos. Porque donde hay huecos no hay función, y si no hay función no hay nada. Entonces, vamos a poner una recta, pero dejando un hueco en el 2, porque en el 2 no había función, era un hueco de dominio. De las raíces que he hallado, el 2 está precisamente en ese hueco. Entonces, es además raíz doble. Los signos se van a repetir. Así que, por ejemplo, sustituimos el 0 en la derivada y me queda negativo entre un cuadrado, negativo. Y como la raíz es doble, al otro lado el signo se repite. Entonces la función decrece y decrece. Todo lo que tendríamos que poner es decreciente en su dominio. Vamos a la curvatura. Ahora hay que derivar la derivada. He vuelto a escribir aquí la primera derivada. Esto es lo que hay que derivar para llegar a la segunda. Bien, derivamos como un cociente. Derivada del menos 6, 0. Por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Bien, este es un punto delicado. El denominador es un polinomio al cuadrado. Podemos o debemos derivarlo como f a la 2. Derivada de una potencia. ¿Cómo se deriva f a la 2? Pues era 2f a la 1 por f'. El f' de x menos 2 es simplemente 1. F a la 2, 2f a la 1, a la n menos 1, por f'. El f' es simplemente 1. Esta es la derivada que queda. Evidentemente la primera parte 0 por esto da 0, y me va a quedar menos 6 por 2 y por x menos 2. 12x menos 2 entre x menos 2 a la 4. Un detalle importante en la segunda derivada de las funciones racionales. Es la tercera de esas ideas introductorias características de las funciones racionales. Al hallar la segunda derivada, conviene sacar factor común y simplificar. Al hallar la segunda derivada, es muy conveniente hacer una simplificación. En el ejercicio que nos ocupa, la simplificación es inmediata. Un x2 menos 2 de arriba se va con un x menos 2 de abajo. Y queda esto. En otras, habrá que, como se dice, sacar factor común. Eso ya lo veremos, por ejemplo, en el siguiente ejercicio. Pero la idea es que en la segunda derivada es muy conveniente hacer una simplificación. Si no, el estudio del signo se complica. Bueno, pues ahora estudiamos el signo. Arriba no hay raíces, es un número. Abajo, si recordáis cómo sacamos las raíces abajo en la primera derivada, la raíz vuelve a ser 2, pero como ahora el polinomio está elevado al cubo, ese 2 es raíz triple. Bueno, pues dibujamos el dominio, es decir, la recta con el hueco. La única raíz es raíz de abajo, que es triple, que está en el hueco. En las raíces triples los signos también cambian, como si fueran sencillas. Sustituimos el 0, queda 12 entre menos 2 al cubo, que es negativo, y como es una raíz triple cambia el signo. Luego la función es abierta hacia abajo y luego hacia arriba, convexa y luego cóncava. Esto lo ponemos cóncava, zona derecha, convexa, zona izquierda. Y luego, como aquí cambia de convexa a cóncava, podríamos pensar que hay un punto de inflexión. Pero aquí no hay nada, porque esto no está en el dominio. Todo lo que hay es una asíntota. Entonces, si aquí no hay función, no puede haber máximos, mínimos, puntos de inflexión, nada. Sin puntos de inflexión. Bien, y con esta información tenemos que intentar hacer un dibujo. Entonces, en los dibujos lo más importante siempre son asíntotas y monotonía.
los puntos de corte ayudan, la curvatura ayuda, a veces mucho. Bueno, pues reflejamos primero la asíntota horizontal igual a 1 y la asíntota vertical x igual a 2. Y lo que sabemos de la monotonía es que la función siempre era decreciente. De paso, como ayuda, los puntos de corte, con el eje x y con el eje y. Bueno, pues yo os sugiero siempre trazar las gráficas de izquierda a derecha. Entonces, si hay una asíntota, la función tiene que venir cerca de la asíntota. Si va decreciendo, tendrá que ir hacia abajo y pasar por los puntos de corte. Y como aquí hay otra asíntota, luego tendrá que acercarse a esa otra asíntota. ¿Y qué pasa al otro lado de la asíntota? Pues que la función tiene que ir de asíntota a asíntota. ¿Va así o va así? Pues de eso nos lo va a indicar la monotonía. Si siempre es decreciente, tendrá que venir de arriba e ir hacia abajo. Bueno, pues sin exigir demasiado a nuestro pulso, el dibujo vendría a ser una cosa así. He aquí materializada la curva. De la asíntota va a la asíntota decreciendo y pasando por los puntos de corte, y por el otro lado también va de asíntota a asíntota. Bueno, pues este es el estudio de una función racional que, bueno, pues con su explicación lleva un ratito de tiempo. Vamos a pasar a otra y ya con las ideas en proceso de asentarse podremos ir un poco más rápido. El 309 nos dice estudiar dominio, simetría, corte con los ejes, asíntotas, monotonía y curvatura de esta función. 2x² entre x² menos 1. Bueno, pues volvamos a aplicar todo lo que hemos visto. Dominio. Raíces del denominador, más menos 1. Eso es lo que se excluye. O sea, todos los reales exceptuando más 1 y menos 1. Simetría. Bueno, es una novedad, pero hay que hacer lo mismo de siempre, hallar f de menos x. Como todos son potencias pares, f de menos x es lo mismo que f de x y por lo tanto es una función par. Corte con el eje y. Cuando x es 0, la y, sustituyendo el 0, también da 0. Entonces corta en el origen, en el 0, 0. Corte con el eje x. Se iguala a 0 la función. Si esto se pasa multiplicando, me queda 0 por esto 0 igual a 2x². Pasáis el 2 dividiendo, x² es 0 y la x es 0. En realidad es solución doble, pero eso da igual para los puntos de corte. Luego el punto de corte es el mismo, claro, si pasa por el origen de coordenadas, ese tiene que ser punto de corte de los dos ejes a la vez. Asíntotas verticales. ¿Dónde hemos dicho que hay asíntotas verticales? En los huecos de dominio. Si hay dos huecos, hay dos asíntotas. Una pasando por el 1 y otra pasando por el menos 1. Bueno, pues eso se justifica como ya he dicho. La justificación es tan simple como: ¿qué pasa si hago el límite cuando x tiende a 1? Que me queda algo entre 0. Pues eso tiende a más menos infinito dependiendo del lado. Pues si en un punto el límite es más menos infinito, hay asíntota pasando por ese punto. Y con el menos 1 igual. Si hago el límite cuando x tiende a menos 1 de la función, me queda k partido 0. Entonces los límites laterales son infinitos y hay asíntota pasando por ese punto. Asíntota horizontal. Hacemos el límite cuando x tiende a infinito de la función. Si cogéis la potencia más alta arriba y abajo da 2. Bueno, pues si el límite me da un número, quiere decir que la función tiende a un valor, tiende a acercarse a una recta horizontal. La recta y igual a es el límite. ¿Qué se puede decir de la oblicua? Que no hay por haber asíntota horizontal. ¿Y qué podemos decir cuando x tiende a menos infinito? Que en el caso particular de las funciones racionales, la asíntota horizontal u oblicua, en este caso horizontal, es la misma. Y ahora ya podemos pasar a la monotonía. Hacemos la derivada. Derivada del numerador, 4x, por denominador sin derivar.
menos numerador por la derivada del denominador, entre el denominador al cuadrado. Bueno, pues hacéis este producto y esta resta y arriba queda menos 4x y abajo el denominador que teníamos al cuadrado. Hay que hacer el estudio del signo sacando las raíces. Raíz de menos 4x, pues si esto es igual a 0, la x es 0. Raíces del denominador, pues como en el ejercicio anterior, las mismas que tenía al sacar el dominio, más menos 1, pero ahora dobles. Bueno, pues todas estas raíces las llevamos a la recta. La recta en la cual hay que dejar los huecos del dominio. Entonces dejamos hueco en menos 1 y en 1, porque ahí no había función. Coinciden con las raíces de abajo, que son dobles. Pero además tengo raíz en 0. Eso no es un hueco de dominio. Esta raíz es la que sí que me va a valer. Ahí es donde la derivada se hace 0. Sustituimos, por ejemplo, el 2. Si se sustituye el 2 en la derivada, da negativo. Raíz doble mantengo el signo, raíz simple cambio el signo. Raíz doble vuelvo a mantener el signo. Luego tenemos dos zonas crecientes seguidas y dos zonas decrecientes también seguidas. Está aquí puesto, crecimiento en los dos primeros intervalos, decrecimiento en los otros dos. ¿Y en el 0 qué pasa? Pues si sube y luego baja, hay un máximo relativo. Que como en los ejercicios de ayer, requiere sacar el valor de la y para saber exactamente dónde dibujarlo. Bueno, pues cuando x es 0, el valor de y ya lo sacamos en el punto de corte con el eje y también era 0. O sea que el máximo va a estar en el 0, 0. Y ahora vayamos a la curvatura. Esta es la primera derivada y esto es lo que hay que derivar. Pues derivemos. Derivada del numerador menos 4 por el denominador sin derivar. Bueno, pues me vais a permitir, luego explicamos por qué, que este x cuadrado menos 1 al cuadrado lo ponga, en vez de con cuadrado, multiplicado por sí mismo. X cuadrado menos 1 al cuadrado es x cuadrado menos 1 por x cuadrado menos 1. Menos el numerador sin derivar, menos 4x. Y por la derivada del denominador. Entonces, aquí vuelvo a tener polinomio al cuadrado, f cuadrado. ¿Cómo se deriva f cuadrado? Pues como antes. 2f a la 1 por f'. ¿Cuál es el f' de este polinomio? 2x. Todo esto es la derivada de la derivada. Entonces, hemos dicho que aquí hay que hacer una simplificación. Vamos a hacerla antes de agrupar demasiadas cosas. Hay algo que se puede sacar como factor común en el numerador. Algo que multiplica en el término de la izquierda y en el término de la derecha. ¿Qué es ese algo que se puede sacar factor común? Pues habréis visto algún 4 y alguna cosa así, pero lo importante es x cuadrado menos 1. Está en el término de la izquierda y está en el término de la derecha. Eso es a lo que vamos a sacar factor común. También se podría el 4, pero el 4 es menos importante. ¿Qué pasa si saco factor común al x cuadrado menos 1? ¿Qué me va a quedar entre corchetes? Si quito un x cuadrado menos 1, me va a quedar menos 4 por x cuadrado menos 1 en el primer término. Y luego menos 4x por 2 y por 2x, porque esto ha salido fuera. Menos 4x por 2 y por 2x. Entonces la simplificación a la que aludía en la introducción de la pregunta es tachar este x cuadrado menos 1 con uno de abajo. Y solo lo puedo hacer cuando es un factor, cuando ha salido como factor común. Al tachar los que va a quedar abajo, un cubo. Y todo esto se agrupa. Se hace este producto, se hace este producto y se hace la resta. Al final, la segunda derivada va a quedar arriba, 12x cuadrado más 4, y abajo el denominador al cubo. Cambiamos de vídeo.